Gracias por estar aquí. En realidad me siento pues comprometido de este momento, compartirlo con ustedes. Y bueno, viendo el auditorio, casi me encantaría hacer esta conferencia o ponencia pues un tanto cuanto más vivencial en cuanto a más que a la como una experiencia de haber sido durante todo el proceso de canonización en su fase diocesana, promotor de justicia en la causa de canonización del venerable Tatabasco de Quiroga. Entonces, quizá acotando un poco los puntos en los que voy a ir desarrollando este compartir. El primer punto creo que es algo que tomamos como referencia. Casi todos los seres humanos nos preguntamos, ¿y qué hay después de esta vida? Siempre nos preguntamos en qué consiste el fin del hombre, del ser humano. Y nosotros como cristianos tenemos la experiencia de que la gran revelación de que la muerte no es el fin de la vida. Así pues que, habiendo escuchado al padre Arce Gargollo, puedo constatar que la muerte no lo tomó por sorpresa. Es más, desde hacía tiempo la esperaba en paz y con la satisfacción del deber cumplido. De modo que llegara a contemplar el rostro del divino Salvador en quien había creído y a quien había servido, era para Tatabasco ya una experiencia existencial. Estaba preparado. Tal vez coincido un poco con la propuesta que hacía el padre Gargollo en torno a la fecha de su muerte del venerable Tatabasco, porque fue precisamente en enero de 1565 cuando él escribe su testamento. Y es muy probable que ciertamente los tiempos que él ya percibía pudieran haber coincidido en ese aspecto y por lo tanto, pues más allá de la certeza jurídica que tengamos en torno a su fecha, lo más importante es que él estaba preparado para ese momento y lo había estado ya trabajando y esperando. Sin embargo, de todas maneras, en los procesos, como en la vida jurídica de los pueblos, pues las fechas son importantes. En el proceso de canonización se ha establecido como fecha legal de la muerte del venerable Tatabasco y así consta en la Posición como el 14 de marzo de 1565. Por lo tanto, la pregunta existencial que los hombres de todos los tiempos nos hacemos acerca del más allá, para el venerable Tatabasco no representaba ninguna dificultad, ni le provocaba tampoco inquietud o ansiedad alguna. La vida eterna, como fue revelada por Jesucristo en sus diferentes discursos y por sus milagros, era una certeza moral, muy firme en la esperanza y en la fe. Decía Jesús, les conviene que me vaya, porque voy a prepararles un lugar, para que donde yo esté, estén también ustedes. También en su oración, Jesús suplica al Padre, Padre, quiero que donde yo esté, estén también los que me has dado. Y creo que la mayor revelación de la vida eterna e inmortal la manifestó en la cima del monte Tabor, donde dos personajes del Antiguo Testamento que hacía siglos habían partido de este mundo, aparecieron con Jesús con todos los signos de una plenitud de vida, como son la luz, las vestiduras blancas que portaban y estar en actitud dialogante con Jesús. Esta experiencia reveladora les hizo a los mismos apóstoles Pedro, Santiago y Juan experimentar por un instante lo que es el cielo,
la paz, la armonía y la felicidad. Esta experiencia le hizo expresar a Pedro con estas palabras su gozo y su alegría. Señor, qué bien se está aquí. En el cielo se está bien. No podemos hablar de procesos de canonización si no partimos de la visión de la esperanza en alcanzar la vida eterna. Todo lo demás tendría que ser o salir sobrando, o tendríamos que buscar otras alternativas o propuestas de explicación del más allá después de la vida terrena y corporal. Pero para nosotros los cristianos es muy clara la esperanza y por eso podemos hablar y debemos hablar de los santos. En días pasados estuvimos leyendo en la lectura bíblica del libro del Apocalipsis, especialmente en estos últimos domingos, cómo el apóstol San Juan también tuvo la revelación grande de cómo podía contemplar la Nueva Jerusalén y cómo contemplar y se contemplan a los que lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero, es decir, todos los redimidos en Cristo que llevaban sus túnicas y sus vestiduras blancas. Por eso, este color se utiliza en cada uno de los sacramentos de la iniciación cristiana. Por ello, pues, para hablar del proceso de canonización del venerable Tata Vasco, es importante saber que él lo tuvo muy claro. De principio a fin en su vida, trabajó por alcanzar la vida eterna. Y ese es el objeto fundamental por el que trabajamos en los procesos de canonización. Como un segundo punto, es necesario considerar entonces por qué hablamos de santidad en la vida de la iglesia y por qué hablamos de santidad también entre nosotros los seres humanos. Y es importante preguntarnos también si es posible que tengamos acceso o capacidad a la santidad. Y preguntarnos también ¿por qué? Por lo tanto, partimos de aquella frase del libro del Génesis que establece: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo podría Dios exigir al hombre algo que no le hubiera dado él mismo? Les decía al pueblo de Israel: sean santos como yo, el Señor, soy santo. La santidad forma parte de los grandes dones y regalos con los que el Señor creó y capacitó al hombre al hacerlo a su imagen y semejanza. Los hombres, todos, de todas las razas y de todas las culturas, por el hecho de ser criaturas salidas del corazón, la mente y las manos divinas, ya están llamados a ser partícipes de la santidad de Dios. Dice San Juan Crisóstomo que los seres humanos la recibimos como un don y como una participación de Dios. Él, Dios, la posee como una propiedad esencial y ha querido llamar al hombre a la santidad como un don y una responsabilidad. La santidad fundamental o inicial la recibimos todos de una manera sacramental en el bautismo. Fuimos integrados a una comunidad que se define como una comunidad santa. San Pablo a los primeros cristianos les llamaba los santos de Dios. Los cristianos son el nuevo pueblo de Dios, el nuevo pueblo santo. El Concilio Vaticano II se define a la Iglesia como santa y pecadora. Es santa porque su fundador y quien la sostiene es santa, es santo. Y es pecadora en cada uno de sus miembros, pero está llamada a trabajar en la santidad, a trabajar para la santidad. Y por eso decimos en el credo, cuando lo recitamos:
¿Cómo? Creo en la iglesia que es una, santa, con eso por lo pronto, santa. Por lo tanto, en principio todos somos santos, porque Dios nos santifica. A mí sí luego me encanta preguntarles, y levanten la mano los que son santos. Y nadie la levanta. Levanten la mano los que son santos. ¿Ven? Nadie, casi nadie. Levanten la mano los que están bautizados. Ahí está, están, bájenla. Ahora levanten la mano los que quieren ir al cielo. Los que creen ir al cielo, creen y quieren ir al cielo, a la vida eterna. Bueno, entonces, ¿verdad? Tiene que haber una lógica secuencial. Si Dios nos creó a su imagen y semejanza, una parte del ser imagen y semejanza es la capacidad que tenemos para ser santos y para ser santificados. 2, si recibimos el bautismo en Él, ya recibimos la participación que decía San Juan Crisóstomo de la santidad de Dios, y por lo tanto imaginen ustedes que por lo menos si nos bautizaron de bebés, desde el momento en que nos bautizaron, a mí me bautizaron como a los 8 días de nacido, hasta la edad del uso de la razón, todo ese tiempo, la santidad que Dios nos participó, allí estuvo latente, presente y actuando en la vida de cada uno de nosotros. Y a mí me encanta decirle a la gente cuando bautizo a un niño, llevan a su casa un santo en vida. Un santo en vida. Y la gran tarea y el gran reto es que esa santidad que Dios nos da en el bautismo, ¿sí?, se conserve, se acreciente y se fortalezca. Por ello, en los demás sacramentos, particularmente en la confirmación y en la Eucaristía, Dios acrecienta nuestra vida de santidad. Cuando nosotros comulgamos, se hace realidad lo que Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Ahora levanten la mano los que ya hicieron su primera y última comunión. Dije, no, pues es que hay unos que hacen la primera y la última, ya no vuelven a comulgar en el resto de sus vidas. No, nada más los que hicieron su primera comunión y que han seguido comulgando. Fíjense qué importante es que cada vez, cómo se interesa en el plan de Dios para nosotros, en que nosotros podamos llegar a alcanzar la vida eterna, en que Dios, en Cristo, la segunda persona de la Trinidad Santísima, se quiso quedar permanentemente como alimento para santificarnos. Santo Tomás de Aquino decía que cuando nosotros comulgamos quedamos divinizados. Quedamos divinizados. La máxima aspiración del hombre debería de ser esa: quedar divinizados, vivir permanentemente divinizados. El fin último del hombre es llegar a la plenitud de la santidad en Dios. ¿Y qué va a ser eso? Dice el apóstol San Juan: donde seremos Dios en Dios, plenitud de la santidad. De esta manera, podemos ahora pues comprender cómo el proyecto divino para el ser humano es que sea partícipe de su santidad. Pero esta santidad no nos la impone, nos la dona, nos la regala. No violenta nuestra inteligencia, voluntad o libertad. La santidad, entonces, se convierte en una tarea o en un reto para la criatura: ser uno con el Creador. Los procesos de canonización en la Iglesia tienen como objetivo fundamental investigar si el cristiano, el bautizado, porque solo se canoniza a los bautizados, a lo largo de su vida lograron mediante la vivencia
del Evangelio identificar su vida con la de su Señor. Y como lo explicó el Señor en la parábola de los talentos, cuando dice que el Señor, el dueño, el rey, llamó a sus más fieles servidores de confianza y les dijo: aquí tienen mis talentos. Y a uno le dio 10, a otro 5, a otro 2 y a otro 1. ¿Qué representan para nosotros los talentos? La santidad. Dios nos da a todos la santidad. Y entonces dice, pues se fue. Y cuando volvió, llamó a cuentas a los de su confianza. Qué padre es escuchar esta palabra, a los de su confianza. Los bautizados somos los de las confianzas divinas. Y llegó el que recibió 10 y dijo: Señor, tus 10 produjeron otros 10. El de 5, tus 5, otros 5. Ahí está la respuesta del hombre a la confianza de Dios, a esa confianza que depositó en nosotros, para poder ser también nosotros santos en Él, porque es Él quien nos santifica. Así pues, el buen olor de santidad en la vida de los postulados a los altares y la fama de santidad en que éstos murieron y se conserva a los años, nos permite concluir que aquel hombre fue un buen administrador y que pudo al final de sus días en la tierra, pero al principio de la inmortalidad, escuchar las palabras de su Señor: siervo bueno y fiel, puesto que fuiste fiel en lo poco, entra a tomar parte de la alegría de tu Señor. Es en este contexto evangélico en que vivió y murió el venerable Tatabasco. El testimonio de sus obras habla tanto como el de sus escritos, o todo lo que acerca de él se ha escrito. Ayer como hoy, la puerta de entrada al mausoleo de Tatabasco en la Basílica de Pátzcuaro es testigo de todas aquellas personas que llegan y con 3 pequeños golpes de su mano, como pretendiendo despertarlo de un sueño profundo, acuden para confiar sus necesidades, sus problemas y también suplicar su intercesión al venerable Tatabasco. Otros signos de esa fama de santidad de vida del venerable Tatabasco son los pueblos hospital que construyó para albergar, atender y educar con cariño a los indígenas, a quienes por su alto concepto de la dignidad humana defendió, evangelizó, y no solo con los actos sacramentales, sino con toda su vida y con su propia acción de jurista en la defensa de la dignidad humana, sino que no solo reconocía, sino que defendía. También se empeñó en dotar su amada diócesis de Michoacán de sacerdotes bien formados, doctos, y que dedicaran con empeño y ternura su vida, como lo hacía él, al cuidado de las almas de los indígenas. Y para ello le pidió a San Ignacio de Loyola que los jesuitas vinieran a México y vinieran a Michoacán. Y así creó el Colegio de San Nicolás. La preocupación por el crecimiento del reino de Dios más allá de los límites de su inmensa iglesia diocesana, procuró y con espíritu de desprendimiento promovía la creación de nuevas diócesis. La santidad o se encarna en la vida diaria o no es una auténtica santidad. La santidad que enajena de los compromisos de la vida diaria no puede ser una auténtica santidad. Y esto lo entendió perfectamente Tatabasco. Encarnó la santidad en su vida diaria. La fama de santidad en que vivió y murió el venerable Tatabasco se respira por todo el estado de Michoacán y más allá de sus fronteras.
En el proceso de canonización en su fase diocesana, tuvimos que recorrer muchos kilómetros y visitar muchos lugares. En cierta ocasión, ya hacia la etapa final del proceso, visitamos no una, sino varias veces el Hospital de Santa Fe, el pueblo Hospital de Santa Fe, y ahí pudimos convivir y compartir uno de los momentos que todavía para nosotros nos suenan como a tradición, pero que son la experiencia de la convivencia social, humana y espiritual que Tatabasco infundió en los pueblos indígenas. Nos tocó un cambio ¿de qué? Fuimos un viernes en el que se estaba realizando un cambio de las familias encargadas de cuidar el hospital. Y el modo en el que ellos nos acogieron, pudimos convivir, respirar y estar allí con ellos, fue una de las experiencias en las que yo, como en ese momento promotor de justicia, pude respirar cómo la santidad sigue siendo viva y presente por la obra que realiza y que realizó Tatabasco. El que hoy tengamos en Morelia, en nuestra arquidiócesis de Morelia, un presbiterio numeroso, aunque ya ahora con muchas necesidades por el crecimiento de la población, tiene su origen y su fundamento en el Colegio de San Nicolás. Sepan muy bien que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo rescató este nombre y este título que hasta todavía en el año de 1800 servía a la sociedad como Colegio de San Nicolás, que el cabildo catedralicio, el cabildo de la catedral del obispado de Michoacán, sostenía para la promoción de la cultura en la sociedad y la formación de los sacerdotes. Que ciertamente hasta el año de 1500, cuando el Concilio de Trento comienza a establecer los seminarios tridentinos para la formación exclusiva de los sacerdotes, va a venir a menos el Colegio de San Nicolás y por algún tiempo incluso va a dejar de actuar. Si hoy nuestra Universidad Michoacana lleva el nombre de Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo lleva gracias a la obra de Tatabasco. Y qué bueno que de una u otra manera se haya rescatado al menos el nombre, aunque a veces esté tan lejos del espíritu. Pero esta es una de las pruebas de cómo la santidad se encarna en el día a día. Sus cartas de relación, los reglamentos para los pueblos hospital, su testamento espiritual, los testimonios escritos de sus contemporáneos, especialmente de su biógrafo, hombres tan ilustres como Fray Juan de Zumárraga, quien afirma de Tatabasco, siendo él un laico, adelante en santidad a muchos de nosotros los religiosos en santidad de vida. Nadie más digno que él para llevar el cayado del buen pastor. Es indudable que fue un hombre de fe, con una profunda y firme vida espiritual, y que hacia el final de sus años se manifestó en los más ricos y evidentes frutos que a lo largo de su vida había cultivado. No se puede llegar a la santidad de la noche a la mañana, sino es mediante la oración constante, la escucha de la palabra de Dios y la continua alimentación de la Eucaristía, pero ante todo, encarnada en la acción social de los pueblos y caseríos por donde se encuentran dispersos los hijos de Dios. La tarea de los que trabajamos en los procesos de canonización, sobre todo en causas tan antiguas como esta de Tatabasco, encuentra en todos estos elementos como estos que acabo de compartir, el fundamento para poder determinar o concluir si una persona como Tatabasco vivió y murió con fama de santidad. Porque quizá algunos se podrán preguntar, ¿y cómo es posible que después de tantos años de su muerte
ahora alguien pueda decir, pues que es santo. ¿Cómo puedes llegar a concluir que fue santo o que vivió en santidad? Pues todo esto que nos encontramos durante la investigación es lo que nos permite concluir y decir, este hombre merece ser llevado a los altares. Para eso son los procesos. Ahora bien, ¿cuál fue el origen y cómo se desarrolló el culto a los santos en la historia de la Iglesia? El culto a los santos fue una importante innovación del cristianismo a la vida del pueblo de Israel y a la cultura occidental. Las persecuciones sufridas por largos periodos acendraron la fe de los primeros cristianos. El testimonio de entrega de los apóstoles y el martirio de estos mismos fueron el germen del culto a los santos. Desde el primer siglo, el siglo primero de la era cristiana, y hasta el cuarto, la veneración de las reliquias de los mártires se realizaba sobre la tumba donde se encontraban sus restos mortales. La gente, los primeros cristianos, se reunían sin ninguna autoridad eclesial. El pueblo se reunía anualmente para celebrar el día del nacimiento de aquel mártir a la vida eterna. Ese fue el más primitivo, la más primitiva forma de canonización. Y todavía es hoy una de las necesidades que se establecen para poder iniciar un proceso de canonización. Si alguien puede vivir muy santamente, pero la gente, el pueblo de Dios, nosotros de manera privada, no acudimos con devoción a invocar su intercesión, a suplicar que interceda por nosotros, si no nos esforzamos en imitar su ejemplo de vida, no se puede iniciar un proceso de canonización. Así pues, los primeros cristianos fueron los que comenzaron la canonización de los primeros mártires, con este gesto: reunirse en torno al sepulcro de los mártires, celebrar en ellos y con ellos acciones religiosas y acciones de culto y de oración. Y al siguiente año, aquí nos vemos. Y continuaban su vida diaria. No fue sino hasta con motivo del martirio de San Policarpo que se añade algo novedoso. Se levanta un acta redactada en forma de carta para dar formalidad, testimoniando que aquel hombre había sido martirizado. Los restos de los mártires comienzan a considerarse como gemas preciosas o como el oro mismo y comienzan a adquirir valor. El culto a los mártires se fundamenta en la fe de que gozan de la vida celeste, por lo cual son considerados como protectores, intercesores y hacedores de milagros en favor de sus devotos. Esta es la forma más primitiva de los procesos de canonización. Esta práctica se prolonga hasta el siglo IV, cuando después de la paz constantiniana dejó de haber persecuciones y por lo tanto dejó de haber mártires de manera así sistemática. Siguió habiendo mártires, por supuesto, hasta el día de hoy sigue habiendo mártires. Y por lo tanto se comenzó a equiparar la vida cristiana en perfecta fidelidad al mensaje de Cristo y la vivencia de su mensaje evangélico como un verdadero martirio sin sangre, y se les llamó confesores. Así nace el culto a los confesores, estableciendo 4 criterios para poderles rendir culto de veneración o considerarles santos. Primero, verdadera caridad manifestada en el ejercicio de la limosna. Adorno de la castidad. La práctica de la justicia que preparaba el cuerpo del cristiano para ser perfecto habitáculo del Espíritu Santo. Y por lo tanto,
a semejanza del culto atribuido a los mártires, se realiza a los confesores una práctica que se constituye en práctica común para toda la Iglesia hasta los siglos IV y VI. Son los procesos de canonización. Los confesores se proponen como ejemplo modelo de vida cristiana, y el acto de canonización o establecimiento del culto continúa todavía perteneciendo al pueblo y no a la autoridad eclesiástica. Bastaba que el obispo escribiera su nombre en el calendario anual de las celebraciones de los santos y con eso ya estaba canonizado aquel confesor o aquel cristiano. Actualmente a este género o naturaleza de canonizaciones se le denomina la santidad adquirida por la vivencia heroica de las virtudes teologales, cardinales y conexas, como requerimiento para declarar fama de santidad a uno. El proceso de canonización seguido para el venerable Tatabasco de Quiroga es de esta naturaleza. Es un proceso de carácter histórico por los años que transcurrieron entre su muerte y el inicio de su canonización, pero no es un proceso de canonización por vía de martirio, sino por vivencia heroica de las virtudes. Por lo tanto, durante la investigación en su fase diocesana, se pretendió probar que durante su vida terrena el venerable Tatabasco fue fiel a la vivencia de la fe, la esperanza y la caridad, que también vivió las virtudes cardinales como la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la castidad. Las virtudes propias de su estado humano, espiritual, comprometido con su misión, evangelizador y formador de sacerdotes y constructor de comunidades en la humildad. Una impresionante cantidad de testimonios vertidos en torno a la vivencia de estas virtudes han permitido establecer y concluir que la fama de santidad que el postulador, citando al segundo biógrafo, Juan José Moreno, sintetiza de la siguiente forma. Gobernó este obispado hasta el año de 1565, en que, lleno de días y merecimientos, pasó de esta vida mortal a la eterna. Su memoria es aún venerable hasta el día de hoy en Michoacán por su admirable santidad, celo apostólico y rara prudencia en su gobierno y administración de su diócesis. Este es el trabajo que realiza el tribunal eclesiástico que se constituye para un proceso de canonización. El proceso de canonización, regulación fundamental. Desde el inicio, la canonización de los santos surgió entre el pueblo de Dios. Así lo demuestra la práctica de los primeros 5 siglos, donde ninguna autoridad eclesiástica intervenía en la canonización, primero de los mártires y después de los confesores. Entre los siglos VI y X hay una novedad, la intervención de los obispos en la canonización. Y fueron al principio solamente como casi prácticamente ahora lo hacemos en las fiestas patronales, una presencia que le diera solemnidad a un acto que la gente ya realizaba. Y consistía esencialmente la función del obispo en 2 actos: ser testigo de la exhumación de los restos del santo y, segundo, ser testigo y acompañar el traslado de los restos de los santos de la tumba original donde se encontraban para llevarlos a una iglesia, a alguna capilla o algún otro lugar más honorable. Estos 2 actos, la elevación y el traslado, eran los signos propios de la canonización durante estos siglos. Así comenzó a haber la intervención de la autoridad eclesiástica en los procesos, que no eran en aquel entonces procesos propiamente dichos de canonización.
tardíamente se añadió una solemne declaración mediante un decreto llamado Decreto de Canonización. Es difícil establecer con certeza la intervención mediante un acto del Sumo Pontífice. Lo curioso es que los obispos, cuando iban a tener una ceremonia de canonización en este sentido, que acabo de narrar, comenzaron también a invitar a los papas. Y los invitaban para que tuviera mayor solemnidad el acto de la canonización. Y entonces, hasta este siglo, hasta esta etapa, los papas prácticamente no intervenían en los procesos de canonización. Y la primera noticia cierta de una canonización papal fue a cargo del Papa Juan XV, el 31 de enero del año 993. Ya estamos en el siglo X. Años después, el Papa Gregorio IX, mediante una decretal del 5 de septiembre de 1234, establece la intervención pontificia para toda la Iglesia Universal. Sin licencia o autorización del Papa, no es lícito venerar un santo. Obvio que detrás de esta declaración hay toda una serie de fenómenos anormales que se habían estado dando, porque el pueblo, pues normalmente somos muy dados a fácilmente creer, y en esta creencia o credulidad es fácil que alguien diga, es que allá fulano de tal, pues ya es un santo. Y por diferentes motivos fue necesaria la intervención pontificia. Esto es necesario que nosotros lo sepamos, porque hoy la canonización es un acto jurídico reservado a la autoridad del Sumo Pontífice. Como por ejemplo, muy sencillo, como ahora lo pudimos constatar, estaba ya programada la canonización del beato Carlo Acutis para el 27 de abril por el Papa Francisco. ¿Qué ocurrió? Murió el Papa, la sede quedó vacante y no teníamos Papa. Entonces no había, por eso no pudo ser declarado y llevarse a cabo el acto solemne de canonización de Carlo Acutis, que a la fecha sigue siendo, por lo tanto, beato, porque no teníamos pontífice. Ahora corresponderá al Papa León establecer una fecha para que con un nuevo documento, con un acto solemne, pueda procederse al acto de la canonización y el beato Carlo Acutis pueda ser llamado San Carlo Acutis. Ahí está el origen. La primera sistematización que regula el proceso de beatificación y canonización se le debe al Papa Benedicto XIV. Mediante el decreto de la beatificación y canonización de los siervos de Dios, estableció el concepto de vivencia heroica de las virtudes como un estado de perfección y santidad que permite al hombre que las posee una cierta facilidad permanente de poder actuar en grado superior y de forma habitual y normal, que presupone una completa transformación del espíritu, del alma, bajo la acción del Espíritu Santo. Desde Pío VII hasta Juan Pablo II se siguieron estas normas que el Papa Benedicto XIV había establecido. Pío XI, con el motu propio Gia da qualche tempo, del 6 de febrero de 1930, hace una aportación nueva a los procesos de canonización. Estableció la congregación de los ritos, a quien le encarga llevar a cabo los procesos de beatificación.
La legislación vigente que regula los procesos de beatificación y canonización la debemos a San Juan Pablo II, quien después del Concilio Vaticano II y de la renovación del Código de Derecho Canónico, mediante la Constitución Divinus Perfectionis Magister del 25 de enero de 1983, establece la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos y regula su modo de proceder. Para la aplicación de las normas de la Divinus Perfectionis Magister, la Congregación para las Causas de los Santos publicó el 7 de febrero de 1983 las Normes Servanda en la investigación que deben realizar los obispos en las causas de los santos. Todo lo relacionado a el seguimiento de las normas que establecen los procesos de canonización se deben seguir estrictamente. Ahora voy a pasar a compartir con ustedes cuáles son los momentos o los pasos que la Divinus Perfectionis Magister o las Normes Servanda y las Normas Servanda establecen para llevar a cabo un proceso de canonización. Primero que todo, debe haber quien conozca y quien pueda establecerse en actor para poder determinar o llevar a cabo un proceso de canonización, que consta de las siguientes partes. Primero hay una primera parte, una primera fase que se llama fase previa, donde la Iglesia reconoce que hay un fenómeno en el cual los fieles acuden a la veneración privada o particular de un cristiano, sea quien sea, y acuden de una manera constante, abundante, y que además aquella persona a donde acuden los fieles vivió, primero que todo fue bautizado y vivió en santidad. Y se debe determinar por qué medio se va a realizar el proceso, si es que fue un mártir o es que será un cristiano que vivió en grado heroico las virtudes. Lo primero es determinar que haya fama de santidad. Nosotros le llamamos olor de santidad. ¿Qué es lo que hacían los primeros cristianos? Una vez que se determina este olor de santidad y esa fama de santidad en el pueblo de Dios, quien la iglesia, sea una diócesis o sea un instituto religioso, le corresponde constituirse en actor de la causa, que es quien la va a promover. Nombra y elige un postulador, y el postulador, una vez que recibe el nombramiento, es a quien le corresponde realizar todas las investigaciones para hacer una primera conclusión de todo lo que existe en el pueblo, de todo lo que se ha escrito o de lo que ha escrito este cristiano. Se puede concluir que sí existe fama de santidad y que pervive hasta el día de hoy, y que es posible probar que vivió heroicamente las virtudes. Una vez que el postulador llega a esta conclusión, pasa un informe al obispo diocesano, y el obispo diocesano, pues entonces hará las siguientes actuaciones: consultar a los obispos de la provincia, consultar a los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y una vez que tiene, bueno, para los mexicanos esto se hace en cada diócesis, y una vez que tiene la aprobación y la anuencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano, puede proceder a solicitar el nihil obstat, como nosotros le llamamos, es decir, que no hay ningún obstáculo para el proceso de canonización, para que se inicie el proceso de canonización. Si en la investigación prueba no se llega al olor de santidad, se cierran las carpetas, se guardan, la gente puede seguirle teniendo devoción a
aquel cristiano lo puede seguir considerando su santo como se hacía antiguamente, pero oficialmente todo termina. Si Roma da el Nihil Obstat, entonces se comienza la fase diocesana, que ya es una fase con una característica particular y especial y legal. De tal manera que esta fase no se puede quedar trunca, sino que tiene que tener una sesión primera y una sesión de clausura. Adelanto un poco. La fama de santidad de Tatabasco ha estado presente a lo largo de la historia de la Iglesia y en particular en la Arquidiócesis de Michoacán y también en la Arquidiócesis de México, especialmente en Santa Fe. Pues ya en el siglo XVIII se pensó en la introducción de la causa, como lo atestigua Moreno. En 1897, el segundo arzobispo de Michoacán, don José Ignacio Árciga, se propuso renovar el sepulcro de Tatabasco en algo más digno y trasladarlo a la actual Basílica de Nuestra Señora de la Salud. Para el año de 1996, el excelentísimo señor arzobispo de Morelia, Monseñor Alberto Suárez Inda, constituido en actor de la causa y después de haber obtenido el visto bueno de la Conferencia del Episcopado Mexicano en abril de 1996 y el Nihil Obstat en octubre de 1997, procedió a la apertura de la fase diocesana. Y bueno, por los tiempos ya vamos terminando. La fase diocesana. La sesión de apertura o sesión primera de la causa se realizó el 10 de noviembre de 1997 en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud de Pátzcuaro, contando con la presencia del nuncio apostólico en México, Monseñor Justo Muyor García, los obispos de la provincia eclesiástica, alrededor de 150 sacerdotes y numerosos fieles. El Tribunal Diocesano para la Instrucción de la Causa del Siervo de Dios quedó constituido de la siguiente manera: postulador diocesano, Padre José Luis Bello Chávez; juez delegado, Padre Jesús Francisco García Aguilar; promotor de justicia, Padre Faustino Aguilar Martínez, su servidor; notario actuario, Padre Salvador Vázquez Flores; notario adjunto, licenciado Francisco Javier Castro Canchola. Junto a este tribunal diocesano se estableció también la Comisión de Historia y Archivística, donde contribuyeron y colaboraron grandes expertos quiroguianos como el maestro Armando Escobar, también otros grandes expertos en esta materia, y por lo tanto, siguiendo las normas de la instrucción de la causa, el Tribunal Diocesano declaró a 35 testigos que declararon sobre la vivencia heroica de las virtudes y la fama de santidad. Duró 16 años la investigación de la causa en su fase diocesana. La Comisión Histórica y Archivística elaboró un voluminoso expediente que consta en el sumario de documentos y se sesión de clausura realizada en la Catedral de Morelia el 21 de enero de 2014 en presencia del señor arzobispo de Morelia, Monseñor Alberto Suárez Inda, los obispos de la provincia eclesiástica, los integrantes del Tribunal Diocesano, los miembros de la Comisión de Historia, Archivística y los peritos, y un nutrido número de sacerdotes. Una vez que se declaró la sesión de clausura de esta causa, se enviaron todos los documentos a Roma. Actualmente, el venerable Tatabasco fue reconocido la vivencia heroica de sus virtudes por el Papa Francisco, quien la aprobó mediante decreto el 22 de diciembre de 2020 y por lo tanto le dio el título de Venerable Tatabasco. Actualmente su causa se encuentra en Roma. El postulador romano es el padre Ambrosio Cotz y él es quien está actualmente llevando a cabo ante el Dicasterio para las Causas de los Santos el planteamiento que se hizo sobre una propuesta para estudio de milagro y poder alcanzar el siguiente paso, que es
la declaración como beato de Tatabasco. Una vez que se cierra la fase diocesana, se envían los documentos a Roma y se adquiere o se alcanza la declaratoria de venerabilidad. Para que pueda ser declarado beato, debe obrar el Señor un milagro por intercesión del venerable Tatabasco. Y para poder ser declarado santo, deberá de procederse a la demostración de un segundo milagro. De tal manera que los pasos son fase previa, fase diocesana, fase romana. La fase romana prácticamente no concluye sino hasta la declaratoria de canonización del siervo de Dios. Estamos en espera de que el dicasterio para las causas de los santos apruebe, si es que aprueba, el dossier que se envió para que se pueda dar el paso a realizar un estudio de milagro. Y si no, pues estamos también contemplando la posibilidad de recurrir a lo que se le llama la beatificación equipolente, es decir, solicitar al Santo Padre la dispensa del milagro para que, en virtud de toda la obra realizada por el venerable Tatabasco, pueda ser declarado beato. Bueno, con todas las prisas, pues agradezco a todos su atención y su presencia. Solo comentar que no estuvieron ustedes, casi la mayoría, pero lo que comentaba el padre Arce Gargollo, el padre Abraham y su servidor, fuimos varias veces a Santa Fe de México, conocimos ese espacio conocido como La Ermita, y unos cholos casi nos pegan una corretiza que patitas para cuándo son. Entonces, es parte de las vicisitudes de los procesos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, padre Faustino Aguilar Martínez, por esta actualización del proceso de canonización del venerable Tatabasco de Quiroga. Qué importante es para la comunidad universitaria conocer no solo de este hombre Vasco de Quiroga, sino conocer también el estatus de la causa de canonización. Qué importante será para nosotros que Vasco de Quiroga llegue a los altares, que nosotros podamos tener un santo en el cielo. ¿Qué significaría? Pues que tengamos un intercesor, ¿verdad? Que no solo le pidamos a San Francisco, Santa Rita, San Antonio, San Andrés, San Agustín, etcétera, San Juditas, Tadeo, etcétera, sino que tengamos un intercesor en el cielo que lleva el nombre de nuestra universidad y con ello, pues, un modelo también a seguir en cualquiera de las vocaciones, los sacerdotes, los laicos, en cualquiera de las profesiones que ustedes vivan, pues es un modelo a seguir Vasco de Quiroga. Así que junto a esto, pues decirles, jóvenes, yo sé que todas las mañanas se levantan, hacen sus oraciones, se persignan, se van a la universidad, pero que además se encomienden también a Vasco de Quiroga. Todos tenemos necesidades por las familias, por el examen, por salud, etcétera. Pues que agreguemos a Vasco de Quiroga porque ya se le puede pedir un milagro, ¿no, padre? Dijo el padre Fidel González. Fidel González. Fidel González, a quien debemos también reconocer su gran empeño en sacar adelante la causa. Cuando yo estuve estudiando en Roma para los procesos de canonización, estuve trabajando con él allá donde él vive en Roma. Y una de las cosas que él dice, tiene claro, tienen que poner a trabajar a don Vasco de Quiroga. Oren, pidan, imítenlo, pero pónganlo a trabajar. Entonces, efectivamente quiero también por eso reconocer el trabajo tan serio, tan profundo y pesado que el padre Fidel González realizó para que esta obra, junto con el padre Ancona, Alfredo Ancona, que fue el postulador romano, quien sacó adelante la causa hasta esta etapa. Así es, pues imagínense que si no nos va a hacer caso Vasco de Quiroga a alguien que estudia en la universidad que lleva su nombre. Así que bueno, ya tenemos ahí un intercesor. Es eso, es un intercesor. Venerable significa que ya se puede venerar, ¿verdad? Ya podemos pedirle al venerable Tatabasco, Tata, pues por el examen, por la exposición, por todas las necesidades que tenemos. Visítenlo en Pátzcuaro, ahí están sus restos en la basílica.
conozcan más de él, vivan intensamente cada 14 de marzo esta actividad denominada Testimonio de Don Vasco. Cada día esmérense por ser como fue Vasco de Quiroga. Muchas gracias, Padre Faustino. Yo creo que sí tenemos, si tiene alguien alguna duda en torno al proceso, a los santos, a los beatos, etcétera, este es el momento de expresar alguna inquietud. Adelante. Maestro Filipo, adelante. Buenas tardes, estimado Pater Faustino. Muchas gracias por la exhaustiva, ¿no? Se dice en español, creo, explicación, reconstrucción histórica de los papas, de todo el proceso de beatificación. Bueno, todo el íter, ¿no? El íter jurídico, ¿no? En este caso del Vaticano. Tendría dos dudas en base a lo que presentaron a la Santa Sede. El punto número uno es, efectivamente, ustedes presentaron milagros, o sea, es decir, ustedes presentaron una explicación, una descripción de posibles milagros de Tata Vasco, punto uno. Segundo punto, quería saber algo sobre la dispensa. Esta sería la dispensa para obtener la beatificación de Don Vasco. ¿Este sería el primer caso o históricamente hubieron otros casos en este sentido? Muchas gracias, Pater. Bien, pues en torno a la primera pregunta, maestro, normalmente hay todo un proceso. Cuando termina la fase romana, normalmente se declara beato. Y si es que en la iglesia o en la diócesis hay algún probable milagro, se documenta y se envía a Roma para solicitar la aprobación de que aquel caso se pueda presentar como milagro. Es similar al Niki Lobstadt. Entonces, una vez que en este caso, por ejemplo, correspondería en mi caso como vicepostulador de la causa de Don Vasco, conocer el expediente del posible milagro, no se llama probable, posible milagro. Una vez que se conoce, el postulador igualmente dice al obispo diocesano, puede proceder a presentarlo a Roma y entonces por vía del postulador romano es quien se presenta al dicasterio, ahora se llama dicasterio para las causas de los santos, para que lo analicen y vean si cumplen con las especificaciones que las normas Servande y todos los reglamentos del dicasterio establecen conforme al estricto rigor científico y pueda haber pruebas. Entonces, por poner un ejemplo, se envía un caso de una curación, allá pasa por el análisis científico de distintos colegios que determinarán, tanto colegios de médicos como colegios de teólogos, y determinarán si es una actuación extraordinaria. Ni siquiera se llama milagro. Nosotros a casi a todo le llamamos milagro, pero no se puede. Una vez que el colegio de médicos y el colegio de teólogos determina que sí hay fundamento para que pueda ser probado el milagro, se regresa a la diócesis, se constituye un tribunal y se comienza la investigación del caso como sobre el milagro. Y entonces ahí viene, se pone un delegado del obispo, se pone notario, se pone promotor de justicia y colegio médico que certificará que aquello procedió y pues al menos es inexplicable. Para la ciencia, los médicos y los colegios solamente pueden determinar esto para la ciencia es inexplicable. Nadie afirma que es milagro. Se complementa toda la investigación en la diócesis, se regresa a Roma, al dicasterio para las causas de los santos, y entonces allá es quien va a determinar la legalidad, a determinar los fundamentos científicos, a determinar los fundamentos teológicos, y entonces proceder a determinar y decir, sí tiene todas las características de un posible milagro. El colegio lo pasa al colegio de cardenales y obispos que van a valorar y dar su última determinación, y ellos le pasan al Papa la tarjeta donde dicen, pues cumple o no cumple con los requisitos. Puede ser en base a este documento declarado este caso como milagro y por lo tanto el venerable puede ser
declarado beato. Y es el Papa quien dice, después de haber escuchado todos los colegios, dice, es un milagro. La declaración de milagro de un hecho, de un fenómeno extraordinario, le corresponde al Papa. ¿Sí? En torno a la primera pregunta son todos esos los procedimientos que se siguen tanto en la diócesis como en Roma. Luego viene la segunda pregunta. Sí, efectivamente existen fundamentos jurídicos para poder determinar que se puede recurrir a la beatificación equipolente. Prácticamente en muchos casos de mártires se recurre a la beatificación equipolente porque el máximo testimonio de santidad es el martirio y por eso en varios casos se puede recurrir a la dispensa del milagro. También en algunos casos, como prueba de la fama de santidad, el padre Fidel González está convencido de que hay y existen suficientes fundamentos de hecho para que se pueda tramitar y solicitar la dispensa del milagro. En este momento no se ha podido hacer este trámite, en principio, porque no hemos recibido la respuesta del dicasterio del caso que se envió. Entonces, ahorita tenemos ocupada la oficina con un caso. Y si Roma nos responde afirmativamente, entonces tenemos que proceder a instruir un proceso sobre el milagro. Por eso está así, ¿verdad? Entonces, paralelamente quizás se podría, esperemos ahora que venga el padre Fidel en julio, pues ver si vamos a proceder definitivamente o no. Y si yo voy pronto a Roma, pues espero a ver qué investigo sobre el caso. Pero sí, si la hay, entonces se puede. ¿Vas a comentar? Gracias. Gracias, padre. Ya contestó una pregunta que yo iba a hacer. Pero a ver, en el caso de los mártires, acaba de decir que solo se declara santo a los bautizados. En algunas, los cristianos también son bautizados. Se puede declarar santo a un cristiano no católico. Y lo pregunto por lo siguiente. El Papa Juan Pablo II habló de los hermanos que habían muerto por Cristo en las prisiones de los nazis, de los comunistas, etcétera, etcétera, donde había una hermandad de todos los cristianos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, fundamental, primera acepción fundamental, cristianos somos todos los que hemos recibido el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fundamental. Algunas iglesias protestantes e incluso algunas iglesias orientales y algunas iglesias ortodoxas, ¿verdad? Se les reconoce el bautismo como válido. Entonces, una primera cuestión importante que debemos tener es si el modo de comunión, porque ese es otro tema pues bastante largo y prolongado sobre el tema de la comunión con la iglesia. O sea, algunas iglesias orientales, casi la mayoría, no tienen una plenitud de comunión con la iglesia. O sea, no se duda que un cristiano cualquiera, incluso, como dijo el Papa Francisco, cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas, él ya se las llevó, ¿verdad? Entonces, nos vamos a llevar muchas sorpresas sobre quiénes están y quiénes no están allá. Pero por lo tanto, mientras estemos de este lado, una parte importante es que la iglesia latina, ¿sí?, tiene un procedimiento para poder, con certeza moral, ¿sí?, y jurídica, poder determinar quiénes pueden estar ya en la presencia de Dios y participando de la santidad plena de Dios. Ese es el asunto que nos toca a nosotros. Y por ello es importante determinar la validez o no del bautismo, la comunión plena con la iglesia, en este caso con el Papa, y pues también si ha habido excepciones. Hay iglesias orientales que se han tenido canonizaciones, ¿verdad?
sobre todo, pero que tienen un grado de comunión con la iglesia, como por ejemplo los maronitas. Es una iglesia, ¿verdad? No es de rito latino, sí, pero tienen San Charbel, ¿verdad? Pero su bautismo es válido. Entonces, hay las iglesias, por ejemplo, hasta ahorita tendríamos que, a eso que se refería el Papa San Juan Pablo II, pues va mucho más allá de la cuestión jurídica. Entonces, sin lugar a dudas que en el cielo tendrá que haber no solo cristianos, sino de otras expresiones de fe. Con la iglesia reconoce, ¿verdad?, que los caminos para la salvación, pues solo Dios los tiene, pero nosotros sabemos que este es el camino cierto. Muchísimas gracias, Padre Faustino Aguilar Martínez, por esta exposición y sobre todo también por esta extensión a cada una de las dudas que han surgido. Es un tema bastante amplio, ojalá que podamos seguir estudiándolo. Hacemos entrega de un reconocimiento al Padre Faustino Aguilar Martínez de parte del maestro José de Jesús Castellanos López, a nombre de la Universidad Vasco de Quiroga. Nuestra secretaria académica, la maestra Susana García, también hace entrega de un presente como agradecimiento por su participación en este congreso. Paso el micrófono al maestro José de Jesús Castellanos López para que clausure este congreso. Bueno, como ya dijimos al inicio, pues nuestra primera ponente no pudo participar y entonces pues se recorrió el horario y estamos terminando un poco antes. Pero creo que lo que hemos vivido con las experiencias del Padre Faustino y del Padre Pablo, que para mí ha sido una revelación, todo lo de Santa Fe de México, pues creo que es redondo el Congreso, con todas las limitaciones humanas, pero y tuvimos también renovación de estudiantes que fueron conociendo parte de su guía espiritual aquí en la universidad, ¿sí? Pues así las cosas, siendo las 13:12 del 22 de mayo de 2025, declaro clausurado el segundo Congreso Internacional Vasco de Quiroga. Muchas gracias.